el Señor profetiza, da una palabra profética que siempre iba a haber enemistad entre el diablo y la mujer. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba dejando saber aquí que a través de la mujer iba a venir el Salvador. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, enemistad, iban a ser enemigos, no opuestos. Y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a ser que iba a estar en enemistad con el diablo, que iba a estar en enemistad con el enemigo, con Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza. Aquí el Señor profetiza, herirá en la cabeza, o sea, cuando uno se hace daño en la cabeza. Pero esta frase no es que, ay, puño al diablo en la cabeza y ya está, no. Lo que el Señor quiso transmitir, lo que Dios quiso transmitir a través de esta palabra de herirá la cabeza, es que vendría la simiente de la mujer, el que venía de la mujer, la simiente de la mujer, se levantaría a vencer y a deshacer todas las obras del diablo. Herirle en la cabeza. Todas las obras, todo lo que se ha pasado por la cabeza y ha querido hacer, alguien venía de la simiente de la mujer a deshacerlas todas y a destruirlas todas por completo, a vencer al diablo por completo. Y sabemos que el Mesías vino exactamente para eso. Y ahora vamos a leer otra profecía que es el cumplimiento de eso más adelante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tú le herirás en el calcañar. O sea, que el diablo, que iba a haber esa lucha constante entre la luz y las tinieblas. Iba a venir alguien a deshacer las obras del diablo, pero el diablo se iba a intentar levantar contra esa simiente de la mujer porque era su enemigo, porque era alguien que venía en contra de sus obras. Por eso dice que tú le herirás en el calcañar, ¿vale? Y otra profecía que va mismo con esto, esta es la primera profecía mesiánica, y otro profeta que Dios usó para dar muchas profecías sobre el Mesías, sobre el prometido Salvador, es el profeta Isaías. Dios le dio muchas revelaciones al profeta Isaías sobre el Salvador. Y todas esas profecías van alineadas con esto que Dios ya había profetizado desde el principio en el huerto del Edén. Vamos por favor a Isaías 7:14, por favor. Isaías 7:14. 7:14. Isaías 7:14. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Estoy aquí en Isaías. Vale, Isaías 7:14 dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí esto va alineado con la profecía de Génesis. ¿Por qué? Porque la profecía de Génesis nos está hablando de la simiente de la mujer. Y como el Señor nos hablaba el domingo, no decía la simiente del hombre. O sea que el Mesías, que Jesús no vino a la existencia por la simiente del hombre, por la semilla del hombre, por el ADN del hombre, sino por el de la mujer. ¿Por qué? Porque vino con el ADN del Espíritu Santo, ¿vale? La simiente de la mujer. Entonces, si no hubo ADN del hombre, pues obviamente la mujer tenía que ser virgen. Y aquí en la profecía nos dice, el Señor mismo os dará señal. O sea, Dios, y el profeta Isaías nos dice, Dios dará una señal. ¿A través de quién? A través de una virgen. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, a través de una mujer María, a través de la Virgen María,
y ella iba a concebir y dar a luz a un hijo, y llamarían su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta es otra profecía que va enlazada con esa misma profecía. Vemos que las profecías de Dios no es que no, no son una cosa completamente diferente a la otra. Al final, los que dicen que la palabra de Dios se contradice y todo está en contra de lo otro, no es así. La palabra de Dios toda va enlazada. Sí hay ciertos mensajes y profecías que Dios daba que era para ciertas personas específicas, pero cuando nos referimos al Mesías, el Salvador del mundo, es que esta profecía fue dirigida al pueblo de Israel primeramente porque venía a salvar a su pueblo, pero como Salvador del mundo para que todos pudiéramos recibir del cumplimiento de esa profecía. Y todas estas profecías del Mesías no es que esto dice esto sobre Jesús, pero esto dice otra cosa completamente diferente. No, vemos que la palabra de Dios siempre va enlazada porque es la misma palabra de una sola persona, el Espíritu Santo. Entonces todas las profecías que se dieron sobre Jesús iban enlazadas, iban juntas, hablaban de la misma persona y todos hablaban de la misma cosa que él venía a hacer. Y aquí va enlazado con lo de Génesis, que vendría a nacer de una mujer, en ese caso una virgen llamada María, y que ella iba a dar a luz un hijo y que lo llamarían Emmanuel. Dios con nosotros, el Hijo de Dios, porque venía con ¿qué? Con el ADN de Dios. Y otro ejemplo vemos más adelante en el contexto mismo, Isaías 9:6, en el libro mismo. Isaías 9:6 dice, este versículo lo conocemos porque lo hemos mencionado varias veces, especialmente en el tiempo de Navidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esa es otra profecía que Dios le dio a Isaías, de las características de Jesús, de cómo iba a ser el Salvador del mundo. Dice que iba a ser alguien admirable, que iba a ser admirado, sería un consejero, iba a guiar a las personas, sería Dios fuerte, o sea, el mismo Shaddai, el mismo Dios poderoso en medio de nosotros, Padre eterno, vendría a revelarnos al Padre eterno, y él mismo, como él dijo, el Padre y yo somos uno, venía a revelarnos al Padre con su propia naturaleza, y príncipe de paz. El Mesías venía a traer paz. Y todas estas profecías ya han sido cumplidas, porque Dios nunca falla. Todas estas profecías ya han sido cumplidas. Y todas estas se refieren al nacimiento de Jesús. En Génesis se refiere que iba a nacer de una mujer. Aquí en Isaías 7:14 vemos que nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel. Y en Isaías 9:6 vemos con qué características vendría ese niño que iba a ser nacido. Y otra profecía, estas son las profecías sobre el nacimiento de Jesús. Y otra profecía, que también nos habla es de la muerte de Jesús. También había sido profetizado cómo Jesús iba a morir. Vamos por favor a Isaías 53, en el mismo Isaías. Isaías es un libro donde encontramos las más grandes profecías mesiánicas. Bueno, a todo lo largo de la Biblia están todas las profecías mesiánicas, pero en Isaías encontramos las más conocidas. ¿Por qué? Porque Dios a través del profeta Isaías quiso revelar todas estas cosas al pueblo de Israel. Y ellos siguen esperando a este Mesías que está mencionado en Isaías. La nación de Israel sigue esperando a este Mesías porque piensan que el que vino no era el Mesías. Bueno, los que no han decidido creer en Jesucristo. Pero todas estas profecías nos dirigen a Jesús, porque Jesús vino y cumplió todo lo que estaba escrito. Él venció al diablo. Él ya destruyó todas las obras del diablo. Él ya ha vencido la muerte. Todas estas profecías, nació de una virgen. Todas estas profecías han sido cumplidas. Dios es un Dios que no falla, iglesia.
Dios es un Dios que cuando da una palabra la va a cumplir. Lo que nos decía el Señor el domingo, todas las profecías son evidencia de que Dios siempre tiene garantía de cumplimiento. Cuando Dios dice que algo lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Quiere aprender algo más sobre las profecías? Es invitado a nuestras clases de introducción a la Biblia en la escuela bíblica. No estoy haciendo promoción, apenas estoy explicando que esto lo estudiamos en Casa de Oración en profundidad. Pero todo lo que Dios dice lo cumple, iglesia. No tenemos que dudar, no tenemos que pensar, ay, ¿será que Dios lo cumplirá? Todo lo que Dios dice lo cumple. Él es un Dios fiel, Él es un Dios todopoderoso y Él es un Dios de palabra, un Dios de pactos y promesas y de profecías. Cuando Él anuncia que algo va a pasar, va a pasar. Todo esto que fue escrito sobre Jesús pasó. Vamos a leer ahora Isaías 53 desde el 3 al 7 para entender un poco sobre la profecía de la muerte de Jesús. Y vamos a ver que esto mismo sabemos que pasó, iglesia. Dice desde el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es una parte, se puede leer todo Isaías 53 si quieren. Cuando tenga tiempo, esto es una parte de todo Isaías 53 que profetiza cómo Jesús iba a morir. Nos profetiza que iba a ser una muerte dolorosa, que iba a ser una muerte, experimentada en dolores, iba a ser dolorosa, iba a ser en quebrantamiento, que Él iba a llevar nuestro pecado, que Él nos iba a curar con su llaga. Todas estas cosas, y vamos ahora a ver el cumplimiento de estas dos profecías. Hemos visto el nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús. Iglesia, no les voy a preguntar si se cumplieron porque los que ya conocemos la historia sabemos que sí se cumplieron, pero vamos a leerlo a la luz de la palabra. Es importante que entendamos que todo lo que Dios dice que va a pasar se va a cumplir, y nosotros tenemos que hacer una parte específica y participar específicamente en una parte de sus profecías. Pero esto es un ejemplo de las profecías mesiánicas que ya se han cumplido. Vamos por favor a Romanos 5 del 12 al 18, por favor. Romanos 5 del 12 al 21. Romanos 5 del 12 al 21 vamos a leer. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, por tanto, como el pecado entró, como el pecado entró por Adán, porque entró por la caída por Adán, en el mundo, por un hombre, Adán. Ese es el cumplimiento de la profecía de Génesis. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, todo esto vino, la muerte, la separación de Dios y el pecado vino por causa del pecado de Adán.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán ya era un figura del que había de venir, ya era una representación del que iba de venir. Ahora vamos a ver quién iba a venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. El pecado entró al mundo por un hombre y somos libres del pecado y recibimos gracia por otro, Jesucristo. Por eso es llamado el postrer Adán, porque Jesús vino a restaurar, a reconciliarnos con Dios y a restaurar lo que ya había sido roto y destruido a causa del pecado. El pecado original, el pecado en el huerto del Edén. Él vino, como dice la frase, a volvernos al jardín. Él vino a volvernos a ese estado original. O sea, por eso dice Adán, el cual es figura del que había de venir. A Adán ya representaba el que había de venir, Jesucristo. Porque el pecado entró por un hombre, pero somos libres del pecado por Jesucristo. Dele toda la gloria a Jesucristo, toda la honra y la alabanza solo a Jesucristo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro Salvador, nos ha libertado del pecado. Para eso vino Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí vemos en el 15 que hay un contraste, ¿vale? Hay un contraste porque dice, murieron los muchos por causa de la transgresión de uno. Por causa de la transgresión de Adán, vino la muerte espiritual, ¿no? Murieron los muchos, muchos se separaron de Dios. Abundaron mucho más para los muchos la gracia. Vemos el contraste entre la muerte y la gracia. La muerte, separación de Dios, completa por el pecado. La gracia, un regalo inmerecido que recibimos y reconciliación con Dios. La muerte viene por el pecado de Adán y la gracia viene por medio de Jesucristo. Ahí vemos ese contraste. Y con él el don no se sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Cuántos creemos que reinamos en vida? Reinamos juntamente con Él, con Jesucristo, por causa de la libertad que Él nos ha traído. Amén. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, Jesús vino a deshacer lo que había sido hecho en el huerto del Edén. Ese engaño, ese pecado que se había cometido en el huerto del Edén, Jesús vino a restaurar eso, a hacer algo nuevo, a traer vida. En este capítulo se ve ese constante contraste entre Adán y Jesucristo, que los dos representan lo mismo, pero no son lo mismo. Los dos representan un hombre que vino a traer algo a la humanidad, pero Adán trajo condenación por su pecado, mas Jesucristo trajo vida y justificación por causa de su justicia, por causa de su sacrificio.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vuelve ahí a lo mismo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuál era el plan del diablo? Que por nuestro pecado estaríamos separados de Dios y en continuas transgresiones. Sabemos que lo hemos estudiado antes, transgresiones son no un pecado, series de pecado varias veces. Varias veces. Una transgresión es cuando ya ha cometido un pecado varias veces. Y dice que por Adán vinieron las transgresiones. O sea, no es que Adán pecó una vez y Caín no pecó. Y todos sus hijos no pecaron. Caín pecó. El resto de los hijos de Adán también pecaron. O sea, esa transgresión, pecado fue continuo, siguió y siguió. Pero por medio de Jesucristo se rompe esa cadena de transgresión. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y para reconciliarnos con Dios y permitir que la gracia abunde en nuestras vidas y una nueva vida. Estábamos muertos, pero ahora somos vivos para vida eterna mediante Jesucristo, solo a través de Jesucristo. Aquí se ve el cumplimiento de la profecía. Aquí el apóstol Pablo ya estaba hablando que se cumplió lo que había sido profetizado. Dele la gloria al Señor. Él nunca falla, Él es un Dios de promesas. Él es un Dios que cuando dice algo, que cuando da una palabra, la cumple. La gloria para el Señor, amados y amadas. El apóstol Pablo está simplemente confirmando el cumplimiento de esa profecía que había sido dada desde el principio. Y por medio de esa profecía nosotros estamos aquí hoy, iglesia, llenos de la gracia de Cristo por medio de esa profecía, amados y amadas. Vamos, por favor. A Mateo 1:8, por favor. Mateo 1:8. Mateo 1:8. Aquí se ve el cumplimiento de un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mira, aquí dice, el nacimiento de Jesucristo, bueno, esto más enfatiza Isaías 7:14 cuando dice que viene de una virgen, ¿vale? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, o sea, ya estaba comprometida, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se cumplió la profecía, iglesia. Dijo que iba a dar luz, iba a concebir una virgen. ¿De quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, esto es lo más importante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Aquí se ve el cumplimiento de que Jesús vino al nacimiento de la mujer y nació con el ADN no de hombre, no de varón, nada del ADN de hombre, sino del Espíritu Santo. 100% Dios, 100% hombre, porque nació de la simiente de la mujer. Aquí vemos el cumplimiento de esa profecía, ¿vale? Vamos, por favor, a Lucas 23, del 33 al 39, por favor. Lucas 23, aquí vemos el cumplimiento de Isaías 53. Lucas 23,
Si quieren tomar nota de estos versículos, estaría bien para que se los puedan estudiar. Y esto es, iglesia, este mensaje simplemente es para que nosotros pues, primeramente podamos crecer en ese estudio de la palabra, pero que podamos entender, iglesia, que todas las profecías que da Dios se cumplen, ¿vale? Todo se cumple. Todo se ha cumplido. Hay algunas que están por cumplirse, pero se van a cumplir. ¿Y dónde está la evidencia de eso? De que estas profecías ya se han cumplido. Entonces las otras se van a cumplir porque Dios es un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, ahora y por siempre. Y así como las profecías de antes las cumplió, las otras las cumplirá. Amén. Vamos, Lucas 23, 33 al 39. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que en el contexto de este tiempo, porque dice malhechores, porque alguien alguien para morir en una cruz es una muerte que le daban a los criminales, para alguien que había cometido una ofensa, para alguien que había hecho un crimen. O sea, Jesús no lo habían puesto como que, él dijo que era el Hijo de Dios, pues adiós. No, a Jesús le dieron una muerte específica, lo mataron como criminal, como ladrón, como alguien que había cometido un delito, como alguien que había cometido un crimen. O sea, varón de dolores totalmente. Tuvo una muerte dolorosa, que era la muerte que en ese tiempo merecían aquellos que habían cometido graves crímenes. Por eso dice malhechores, porque a los lados de Jesús siempre se muestra la imagen de una cruz aquí, dos cruces al lado. No es algo inventado, pasó así, porque Jesús murió al lado de dos hombres que ellos estaban ahí en la cruz, en las cruces, porque habían cometido un delito, porque eran ladrones, malhechores, como dice aquí, porque habían cometido crimen, porque habían hecho algo que estaba mal. Y a Jesús lo mataron al lado de ellos diciendo, tú eres un criminal igual que ellos. Le dieron muerte criminal. Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esto ya había sido profetizado también, que iban a echar suertes por sus vestidos. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. No latinas de español latino, iglesia, sino latinas del latín, ¿vale? Este es el rey de los judíos, era una burla, ¿vale? No es que Jesús, rey de los judíos, pobrecito que murió, no, era una burla. Era una burla hacia Jesús. Todo esto era cumplimiento de la profecía de Isaías 53, que iba a ser quebrantado, varón de dolores, lo iban a escupir, le iban a tratar mal, iban a hacer suertes por sus vestidos. Y leen todo Isaías 53, pueden entender más el cumplimiento de esta profecía, que se iban a burlar de él, que lo iban a tratar como un criminal. Todo esto ya había sido dicho antes sobre él. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, todo en ese momento, todo el mundo en ese ambiente, excepto sus seguidores y María que estaba ahí, y todo el mundo estaba en contra de Jesús. Ese fue el momento más doloroso de Jesús. Murió por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, iglesia. No es que, gracias Jesús por morir por mis pecados, amén. Nosotros oramos y hablamos de ello así, pero es que fue algo físicamente, espiritualmente y psicológicamente doloroso. Jesús pudo mantener su fe porque él estaba obedeciendo al Padre. Pero ese fue el momento más doloroso, más quebrantado. O sea,
Uno lo lee, pero vivirlo es otra cosa, iglesia. Me imagino que sus seguidores y María, su propia madre, que le concibió del Espíritu Santo, estaba quebrantada porque esa era una muerte no solo dolorosa, sino que era una muerte, a ver, ¿cuál es la palabra? Una muerte, no era una muerte de mártir, no era una muerte de que, ay, Santo Jesús que murió. Era una muerte para alguien que merecía lo peor. Era una muerte para alguien que era el peor de los peores, que era el más odiado de la sociedad. O sea, ese tipo de muerte que le dieron a Jesús y el trato que le dieron, no lo estaban tratando como Santo Jesús glorioso, no. Lo estaban tratando como que no valía para nada. Como que para ellos no era nadie. Por eso le decían, ay, tú no es que decías que eras hijo de Dios, pues sálvate, o sea, burlándose de él, diciéndole prácticamente, tú no eres hijo de Dios. Ese momento para Jesús fue un momento muy doloroso, iglesia. Fue un momento, es que no hay palabras para describirlo. Yo no estuve ahí, iglesia, pero se entiende a la luz de la palabra que no hay palabras para describirlo. Jesús sufrió lo absoluto por nuestros pecados, iglesia. Jesús sufrió lo peor de lo peor, la palabra, la muerte más humillante de la época, porque es una muerte humillante, era para alguien que había cometido un delito. Por eso esos malhechores estaban con él, esa era la palabra. La muerte más humillante por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, iglesia. Por eso la palabra dice que se humilló hasta lo sumo. Y no tomó, siendo Dios, como cosa que aferrarse. Él podría haberle dicho, Padre, bájame de aquí que se están burlando de mí, yo soy tu hijo. Al mismo Pedro le dijo, ¿no entiendes que yo podría mandar a legiones de ángeles a venir a salvarme y sacarme de esto? Le dijo a Pedro. ¿No entiendes que yo le podría decir a mi padre que mandara a todos sus ángeles a rescatarme? O sea, no es que Jesús no estaba incapaz de salir de ahí, pero él decidió obedecer, iglesia, él decidió someterse a su destino, a cumplir la profecía que ya había sido dada sobre él en Isaías 53. Jesús conocía las escrituras. Él sabía que Isaías 53 hablaba sobre él. Él sabía que Isaías 53 era como él había de morir. Una muerte humillante, una muerte dolorosa, una muerte inimaginable por los pecados y las transgresiones de toda la humanidad. Y Él murió por nosotros, iglesia. No es que, gracias Jesús por morir por mí, estoy agradecido por tu gracia, tu amor y tu bondad, en el nombre de Jesús, amén y amén. Es que lo decimos así como si no fuera nada. Por eso es importante leer la palabra, iglesia, no fue nada. Jesús pasó por el momento más doloroso, más humillante, más terrible que podría pasar cualquier hombre, cualquier ser humano. Por nosotros, iglesia. Para que la gracia sobreabunde el pecado y la muerte. Pasó lo peor de lo peor, cumplió esa profecía de Isaías 53 por causa de nosotros y no lo merecíamos. Y no lo merecemos, iglesia, pero lo hizo por nosotros. Por obediencia a su Padre para cumplir lo que ya había estado escrito y por amor a nosotros, iglesia. Por amor a nosotros. Y estas son dos grandes profecías que se cumplieron. El nacimiento de Jesús, que nacería de una virgen, y la muerte de Jesús. Pero hay algunas profecías de Jesús que no se han cumplido aún. Pero les declaro y les digo con seguridad, iglesia, se van a cumplir. Porque el mismo Dios que cumplió estas profecías de su muerte, de su resurrección, de su nacimiento, va a cumplir las profecías de su segunda venida y del juicio que va a traer. Vamos a leer algunas
profecías. Vamos por favor a Hechos 1:11, por favor. Hechos 1:11. Hechos 1:11. Dice así: los cuales también les dijeron, varones galileos. Bueno, estos fueron unos ángeles que les dijeron a ellos, a los discípulos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta fue una profecía que dieron estos ángeles, estos ángeles que estaban ahí con los discípulos después de que Jesús ascendió. Varones con vestiduras blancas, como se puede leer en el contexto, les dijeron, no se preocupen, no se afanen, ¿no? ¿Por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué esperas que algo pase? Porque este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es una de las primeras profecías bueno, una de las primeras no, porque el mismo Jesús también había profetizado que le iba a volver. Pero esas fueron unas profecías que dieron después de que Jesús se fue. La primera que dieron después de que Jesús se fue, de que Él vendría, así como Él subió, vendría. Por eso cantamos, Él volverá, en las nubes volverá. Ya entendemos por qué las nubes, porque Él subió a las nubes al cielo y se fue. Y así mismo, de esa misma manera que subió a las nubes, Él bajará de las nubes a volver, iglesia. Él va a volver, Él volverá. Vamos por favor a Mateo 24:44, por favor. Mateo 24:44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta profecía nos da algo específico que nos habla sobre la segunda venida, sobre la segunda venida de Jesús. Dice que vendrá la hora que no pensáis. Nadie sabe a qué hora va a venir. Cuando uno piense, vendrá esta hora, no señor, no señora, no va a venir a esa hora, va a venir a la hora que Él tiene preparado. La palabra dice que ni los mismos ángeles saben a qué hora, solo el Padre lo sabe. A qué hora ha preparado volver a venir, a qué día y qué hora vendrá. Por eso dice, por tanto, vosotros estad preparados. Uno cuando no sabe a cuándo va a pasar algo, tiene que estar preparado, ¿no? Es así. Uno cuando le dicen, pronto te va a llegar este paquete que has pedido, pero no te dicen cuándo vendrá, pues tienes que estar preparado para recibirlo. Esperas un paquete, no te dicen a qué hora, tienes que estar preparado para recibirlo. No estás preparado, no lo recibirás. Y lo mismo nos está diciendo aquí, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vendrá a la hora que no pensáis. Él va a venir a una hora que no pensemos. Por eso dice, por tanto, estad preparados. Iglesia, es importante que nos preparemos. Es importante lo que les decía antes, por eso había dicho, bueno, no yo, sino el Espíritu Santo nos había dicho que nosotros también tenemos nuestra parte en cual estamos involucrados en algunas profecías. En la profecía de la segunda venida de Cristo estamos involucrados. Iglesia está muy involucrado. No lo habíamos planeado, pero el Padre lo planeó. Así que hay que cumplirlo. Por tanto, también vosotros estad preparados. No es que, por favor, estad preparados para cuando el Hijo del Hombre vendrá. No, es una orden, es un mandato. Por tanto, vosotros también estad preparados. También vosotros estad preparados. Es un requisito porque no sabemos a qué hora va a venir. Nosotros
para poder ser parte de esta profecía tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos, iglesia? Preparando nuestras lámparas, si quiere aprender un poco de prepararse y que uno no sabe el día y la hora. La misma parábola de las 10 vírgenes la puede leer. La puede leer en su tiempo. Esa parábola nos explica que uno tiene que estar preparado, porque cuando venga y si uno no está preparado con su lámpara encendida, con el fuego del Espíritu Santo, lo que pasó en el retiro. No, Jesús, Jesús, no, espera, espera, que son las siervas del Señor. Si nos acordamos lo que estuvimos, que gritaron y gritaron las vírgenes sin parar, sin parar, esa profecía que dio Jesús es algo que va a pasar, iglesia. Los que estemos preparados, vamos a irnos con Él. Porque las nubes volverá, vamos a irnos con Él, porque no sabemos a qué hora. Jesús aparecerá a la hora que Él haya predestinado. Pero nosotros no lo sabemos. Y los que estemos preparados con el fuego del Espíritu Santo, con nuestras lámparas encendidas, no vamos con Él. Los que no pueden gritar todo lo que quieran las siervas y los siervos del Señor, pero no vamos a irnos con Él. Porque es necesario prepararse. Vamos a leer aquí mismo en el contexto Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal otra vez. Algo muy importante en las profecías. Dios siempre da una señal. Porque como habíamos leído en Isaías, les vendrá por señal a través de una virgen. O sea, que la virgen iba a ser la señal que venía el Mesías. Aquí otra vez otra señal. A Dios le encantan las señales, iglesia. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa va a ser la señal. Veremos a Jesucristo en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Por eso cantamos, Él volverá, en las nubes volverá. Bueno, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, lo mismo, esa será la señal que Jesús vendrá en el cielo, en las nubes volverá con gloria, con gran gloria y majestad y poder. Aquí dice en el versículo. Y algunos, es la verdad, iglesia, algunos lamentarán, todas las tribus de la tierra lamentarán. Todos aquellos que no creyeron, todos aquellos que no se prepararon, todos aquellos que por fin se dan cuenta que era verdad todo lo que decíamos sobre Jesús y lo ven llegar, lamentarán, porque no se prepararon. Pero los que nos preparamos y declaramos que Casa de Oración se va a preparar, nos estamos preparando, amén. Vamos a irnos con Él y vamos a ser partícipes del cumplimiento de esa profecía, amén, amén. Vamos, Apocalipsis 1:7, por favor. Apocalipsis 1:7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí esto es muy parecido al versículo que acabamos de leer, o sea, nos dice otra vez que él vendrá en las nubes, o sea, vendrá desde el cielo que vemos aquí, el cielo físico que vemos aquí. Y todo ojo le verá, todo el mundo lo va a ver llegar. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Lo mismo otra vez, ¿no? Los que no se prepararon, los que no creyeron, todos lamentarán porque entonces lo que me dijo el vecino era verdad. Jesús sí existe. Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Era verdad. Iglesia, es importante que nosotros continuemos en fe, en constante fe, creyendo estas profecías porque como el Señor nos ha mencionado varias veces, se van a cumplir, iglesia. Se van a cumplir. Dios no falla con sus profecías. Aquí mismo en el libro Apocalipsis 22:12. Dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra.
Así que iglesia, según sea su obra, tenemos que tener cuidado con las obras que completamos, iglesia. Porque bueno, vamos a recibir recompensa, depende de la obra, las obras que hemos hecho. ¿Hemos vivido para el Señor? Vamos a ponernos a reflexionar. ¿Has vivido para el Señor hasta ahora? ¿Has hecho las obras que Él te ha mandado a hacer? Porque si no, iglesia, no lo estamos haciendo por la recompensa. Acordémonos que no buscamos recompensa, iglesia. Recibimos la recompensa porque en el reino de Dios está eso, que todo aquel que hace algo para el Señor es digno de honra, no es digno de ser recompensado. No lo hacemos por la recompensa, sino porque el Señor nos lo manda. Todo aquel que haga lo que el Señor le manda va a recibir una gran recompensa. Los que hagan un poquito lo que el Señor le manda, pues la recompensa depende a su medida. Y aquí yo vengo pronto. Pero algo importante, iglesia, que cuando dice pronto no es que, ay, pronto, pues serán 3 meses, en 6 meses, en 3 segundos. A ver, puede ser en el tiempo que el Señor quiera. Cuando se refiere a pronto, no se refiere a nuestro tiempo. Porque algo muy importante que tenemos que entender, iglesia, el tiempo de Dios no es el tiempo que nosotros conocemos. El tiempo en el reino de los cielos no es el mismo tiempo que hay aquí. El tiempo en el mundo espiritual no es el mismo tiempo que hay aquí. Cuando dice pronto, y que esto lo dijo el mismo Dios, no se está refiriendo necesariamente a nuestro tiempo. No está hablando del pronto de que, no, sí, ya pronto voy a llegar al trabajo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al tiempo de que Dios ya ha asignado. Pronto dentro de su tiempo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Vale? Vamos a leer dos textos más para terminar. Vamos por favor a Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Repito, Hebreos 9:28. Hebreos 9:28, ¿vale? Dice... Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el... No, eso no su segunda venida no es que vengo a morir por vuestros pecados otra vez, no. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él viene a salvar, a llevarse a los que le esperan para habitar con Él. Pregunta, no me la responda. ¿Tú lo esperas? ¿Tú lo estás esperando? ¿Te estás preparando? ¿Estás examinando tus obras? ¿Estás siendo partícipe del cumplimiento de esa profecía? ¿Tú lo esperas? ¿Tú lo esperas? Un texto más, 1 Tesalonicenses 4:16, ¿vale? Y ahí ya terminamos. 1 Tesalonicenses 4:16. 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Algo muy importante que se menciona aquí, que es parte de la profecía de la segunda venida de Cristo, no es que todos los cristianos vamos a ser llevados de una vez. Primero van a ser los muertos. Los que han creído en el Señor, han vivido para el Señor, son de Cristo, son hijos de Dios. Y ya muertos van a ser resucitados primero. Van a ser arrebatados primero y ya después somos nosotros los vivos. ¿Cómo estaremos en ese tiempo de la venida? Solo sabe Dios. Pero lo importante es que todos aquellos hijos de Dios, bautizados en el Espíritu Santo, seguidores de Cristo, genuinos, vamos a ser llevados por el Señor. Pero los que van a resucitar primero son los muertos.
Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vale, iglesia, ahí terminamos. Estas son todas profecías que vemos otra vez, van todas enlazadas sobre la segunda venida de Cristo. Y hay muchas otras que pueden estudiar. Pero el punto de todo esto es que así como Dios ha cumplido todas sus profecías, las va a cumplir las que faltan. Y Él quiere que vivamos vidas santas y apartadas para Él, en preparación y para ser partícipes del cumplimiento de esa profecía. Una última pregunta para usted. ¿Usted quiere ser partícipe de esa profecía? ¿Del cumplimiento de esas profecías? Yo quiero ser partícipe. Yo quiero ser partícipe. Y no es por la recompensa, no es por el galardón, sino porque anhelo ver al Señor verdaderamente. Uno lo llega a conocer aquí, empieza a conocerle aquí, porque la vida eterna empieza conociendo al Señor. Uno empieza a prepararse desde aquí, pero tiene que ir medio preparado para estar allá. Tiene que prepararse aquí primero. Y yo me quiero preparar. No estamos diciendo que va a ser fácil, iglesia, pero en el Señor todo vale la pena. Todo vale la pena, iglesia. Y es decisión nuestra para prepararnos para ser partícipes del cumplimiento de estas profecías que están por cumplirse, que se van a cumplir, iglesia. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a apartarnos para Él. Si nosotros verdaderamente anhelamos ser partícipes y si no sentimos ese anhelo aún, pedirle al Señor que nos ayude a ver que lo que Él tiene es mucho mejor que lo temporal que está aquí en la tierra. Gracias, Padre Celestial, te damos por este día, Señor, por ese